la Universidad Internacional de La Rioja y de la editorial SM, ya que juntos hemos puesto en marcha esta clase, esta Open Class, para ustedes, profesores que nos escuchan, directores. Quiero saludarlos y decirles que ya estamos en pleno año escolar, muchos colegios han iniciado clases, por eso doblemente este interés, ¿no? Porque estamos ya con nuestros estudiantes. Ya le conté al profesor que nosotros en el Perú vamos a tener todo el año, salvo que cambien mucho las cosas, nuestro segundo año de educación online, educación remota, cosa que no es lo mejor, pero es un desafío y vamos a hacerlo de la mejor manera y siempre con la esperanza de que, al menos en mi país, en el Perú, podamos mejorar nuestra situación de salud y tener al final del año, a lo mejor, algunos meses de clases presenciales. No le he explicado a Jesús, creo que se lo expliqué la vez pasada al profesor, pero bueno, que el año escolar empieza en el Perú en marzo y de manera ordenadita va hasta diciembre. Por eso el año pasado, todo el año, tuvimos clases a distancia, clases online. Y este año, al empeorar la cuestión de salud, hubo la esperanza de un mixed en los primeros meses, pero nuevamente nos encontramos con un tema de salud no superado y por lo tanto las autoridades siguen pensando que el año escolar va a tener que ser online todo el año. Por eso queremos acompañar a los profesores, porque no solo se trata de manejar muy bien la tecnología, sino que se trata de manejar muy bien la pedagogía, la tecnología integrada con la pedagogía. Y hoy hemos puesto un tema que al menos a mí me apasiona, porque es la tutoría. Porque la tutoría es estar cerca de nuestros estudiantes y cerca de nuestros padres de familia, pero de una manera profesional. No es un estar cerca porque aquí estoy y te acompaño, sino que es un estar cerca porque tengo las herramientas como tutor para poder ser un buen vínculo. Yo siempre digo que el tutor es como la bisagra entre la institución educativa y las familias, de manera que lo que llega del colegio a las familias llega a través de ese docente al que llamamos tutor. Y como todos, al menos en el Perú, sabemos, y se lo cuento ahora al profesor Josué Aedo, en nuestro país el currículo nacional contempla la tutoría desde inicial hasta secundaria como un espacio obligatorio. Y el tutor debe dedicar al menos 2 horas a la semana a tutoría. Y por tutoría se entiende la tutoría grupal, lo que yo hago en el aula con los estudiantes en una serie de temas, como puede ser soporte emocional, soporte académico, acompañamiento, liderazgo, proyectos sociales, etc. 2 horas a la semana tenemos para tutoría. Y el currículo nacional también contempla el trabajo del profesor en relación con los padres de familia, con los padres de los estudiantes que nos han sido encomendados. Entonces, en una enseñanza online, a través de una plataforma, los tutores, de alguna manera, tenemos que hacer esa tutoría, aunque no siempre vamos a contar con esas 2 horas, porque los colegios organizan los horarios de una manera distinta a la enseñanza presencial. No sé si me he enredado, pero bueno, la tutoría es necesaria, pero no necesariamente vamos a contar con 2 horas a la semana. Eso va a depender en cada colegio de lo que el tutor pueda disponer en la enseñanza online. Yo también siempre les digo a los profesores que para ser un buen tutor hay que ser primero un buen docente, porque mi plataforma, lo que me da prestigio o liderazgo en los estudiantes es cómo me ven ellos como docentes, sobre todo en secundaria. Puede darse el caso que yo soy un profesor de matemáticas y soy tutor de primero de secundaria, entonces estoy en matemáticas 5 horas o 6 a la semana, pero aparte soy tutor. Entonces lo primero que tengo que ser es un buen profesor de matemáticas.
Y luego, no todo buen docente es un docente bueno, y no todo buen tutor es un tutor bueno. Entonces, ¿de qué se trata? De conocer estrategias para poder realizar esa tutoría con un enfoque personalizado, porque lo que queremos es llegar a cada estudiante de acuerdo a sus capacidades, etcétera, y a cada familia. Muy bien, no me toca a mí la clase, que me encanta y aprendo un montón, pero bueno, ese es el tema para el día de hoy. ¿Cómo realizar la tutoría académica en estos momentos de pandemia que nos ponen un desafío nuevo? Hemos seleccionado unos profesores maravillosos. Entonces yo veía el currículum de Josu Aedo, que ya nos conocemos, y bueno, él tiene, actualmente es coordinador académico, y si me enredo ya no importa, Josu, tú me perdonas, del máster universitario en educación del carácter y educación emocional. A mí ese máster que tiene poco tiempo ahí en UNIR, es una innovación. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo voy a pedir estudiar ese máster bien prontito porque me encanta. Pero él también es director del máster de educación personalizada y también es profesor del máster en orientación educativa familiar. Entonces, realmente son tres aspectos o grandes temáticas que son sumamente interesantes. Por eso yo creo que eso le añade a la clase a la que vamos a asistir ahora. Les recuerdo que la clase va a ser grabada y que para que podamos ser muy interactivos, les animo a hacer todo tipo de comentarios por el chat. O sea, utilicemos el chat aquí escrito y yo voy a ir leyendo, y si en algún momento lo interrumpimos al profesor Josu, maravilloso, porque le decimos, queremos saber un poco más de esto, o yo en esto no lo tengo tan fácil, o lo que ustedes quieran y se les ocurre. O sea, los animo a participar todo lo que deseen, y también les digo que para nosotros son las 5 de la tarde, una hora maravillosa, con muchísimo calor, pero para el profesor Josué Edo no son las 5 de la tarde. Para el profesor Josué Edo creo que son las 11 de la noche o las 12 de la noche. Entonces le vamos a agradecer doblemente que nos haya dedicado esta clase en este horario. Muchas gracias, Josu. Perdón, antes de terminar, pasamos la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, Josu, y te dejo con todos los profesores. Ya tienes casi 100 participantes. Es un éxito. Muy bien, pues muy buenas tardes, para ustedes muy buenas tardes, para mí que efectivamente casi ya buenas noches. La verdad es que es un auténtico placer poder estar aquí con ustedes, poder compartir este momento y darme a mí la oportunidad de explicaros y de explicarles a ustedes pues parte de las cosas que yo he ido trabajando en el máster de educación personalizada. Como decía Rocío, me parece que es algo fabuloso y maravilloso. Nos van a acompañar durante este tiempo de la sesión. Luego habrá posibilidad de hacer preguntas, ¿verdad? El título de la sesión es cómo realizar una tutoría académica personalizada de forma eficaz, que a mí me parece que es un título interesante y al mismo tiempo sugerente que os puede dar ideas. Lo primero que yo quería decir, teniendo en cuenta que la educación y que ustedes van a tener que hacer el curso escolar como estamos ahora. Yo me imagino que al otro lado hay gente que me está escuchando, más de 100 personas. Algunos estarán sentados, otros estarán en distintas posiciones. Pero lo más importante en una relación virtual, nosotros en la universidad damos todas las clases, yo llevo más de 10 años dando clases de educación personalizada de manera virtual a mis alumnos, ¿no? Hay una cosa que es fundamental, que es la empatía. Había uno de los mejores profesores de Estados Unidos que daba clases en primaria y en secundaria. Él daba clases de historia nacional de los Estados Unidos. Y una de las cosas que hacía, que empezó a hacer, que tuvo mucho éxito, era recibir a sus alumnos en la puerta de clase. Y cuando los alumnos entraban en la puerta, en el salón, él les decía buenos días, ¿qué tal están? Siempre una manera cariñosa y con un saludo cariñoso. De alguna manera, en la clase virtual, cuando ustedes tengan la posibilidad de dar la clase virtual, o en la tutoría, es muy importante mostrar una cercanía. Yo, por ejemplo, lo que hago es decir el nombre de los alumnos.
uno por uno. Siéntense ustedes absolutamente acompañados, con la suerte de, aunque no podamos estar presencial, pero imagínense que estamos en clase. Muchas gracias, Ariana, por estar. Muchas gracias, Sandra, por estar. Muchas gracias, Milena, por estar. Qué bien que estén ustedes aquí. Que ellos tienen que sentirse acogidos, acompañados. Esto forma parte de una cosa fundamental que es la empatía. Luego es muy importante, como veremos también después, que nuestras palabras sean cercanas. O sea, hay que generar un espacio confortable y divertido para la clase y también para la entrevista, cuando sea, o bien entre esa entrevista grupal, que es la tutoría, o cuando tengamos la oportunidad de hacer una entrevista individual, que es más bien personalizada. Es muy importante también que ellos nos vean no solamente lo que es este enfoque, que quizás es más limitado, sino que incluso nos puedan ver las manos. Las manos muestran claramente cuál es nuestra intención, porque acompañamos con las manos a nuestra comunicación verbal de las palabras. Y es muy importante que ellos vean la transparencia a través de cómo usamos nosotros las manos. ¿De acuerdo? Hay que trabajar también los silencios, pero es muy importante la empatía. Esa empatía se consigue, como decía antes, aprenderse los nombres, cosa que parece sencilla, que quizás cuando es más presencial, pues uno lo tiene como más claro, pero es importante aprenderse bien los nombres y que ellos sepan que nos conocemos los nombres, preguntarles por sus intereses particulares, es decir, que tiene que haber una cercanía real, mantener el contacto visual. Imagínense ustedes que yo estoy dando la clase y estoy mirando a mi ordenador o que estoy claramente no atendiéndoles. O cuando estamos escuchándoles, si ellos no se sienten escuchados, algo raro está pasando, ¿no? Es cierto que si tienen la posibilidad los alumnos de que les podamos ver la cara porque pueden conectar su cámara, pues mejor. Si es una tutoría grupal y el número de grupo de alumnos es medianamente no es muy numeroso y se pueden conectar, pues es mucho mejor, ¿no? Porque es más fácil hacer la tutoría. Siempre hay que trabajar con preguntas abiertas, sonreír, cuidar los detalles. Fíjese qué importante es cuidar los detalles. Es decir, cuando hablamos de la personalización, ellos tienen que notar que nosotros nos preocupamos y que el principal protagonista son ellos, también en las clases, ¿eh? ¿Cómo es posible que yo, sin estar en el salón de manera presencial, sin verles a ellos las caras, conseguir que ellos sean realmente los protagonistas? Pues es importante y es fundamental. Fíjense ustedes que en la tutoría, cuando yo estoy dando una tutoría de carácter personal, en esta entrevista que podamos tener tanto con los papás y las mamás como con el chico o la chica, la tutoría no es una batería de preguntas que el maestro le está preguntando al alumno para sonsacarle o intentar averiguar o investigar, no. Es un diálogo, porque tiene que estar basada en la confianza. Es necesario que en ese diálogo, cuando estamos dos personas en la relación profesor-estudiante, profesor-alumno, profesor-alumna, es muy importante que nosotros podamos contarles también y abrirnos. Si nosotros abrimos nuestra intimidad, si nosotros les contamos cosas, si nosotros conseguimos que ellos también se preocupen de nosotros, es más fácil que ellos se sientan escuchados y que quieran realmente contarnos y que cuenten con nosotros para que les ayudemos. ¿De acuerdo? Hay que integrarles, hay que involucrarles también en nuestras cosas. ¿Sabéis cómo distinguía yo, por ejemplo, que iba a conectar de manera personal con un alumno cuando estabas en ese diálogo y la primera frase que él decía, ¿y tú qué tal estás? O a veces te trataban incluso de usted, ¿no? ¿Y usted qué tal está? Esa frase, que parece como básica y elemental, quien era capaz de pronunciarla ya mostraba bastante a las claras que esa persona estaba preocupado por ti. Y ahí se iba a generar ese espacio de confianza y iba a ser muy fácil que a partir de ese momento esa relación fuera realmente fructuosa y que se pudiera personalizar. Que la huella, fijaos que sí es importante, vosotros tenéis una auténtica vocación de educadores y la huella y el impacto que podéis dejar en vuestros alumnos es fundamental. Ellos os tienen que ver como un equipo, tanto cuando dais la clase
de la asignatura que os toque impartir como cuando estáis haciendo la tutoría. No sois personas distintas. Tampoco la división tiene que ser vosotros como si fuerais el entrenador y ellos los jugadores. Es mucho más, es una compenetración, es un equipo que tiene que ser perfecto, que entre todos tenéis que conseguir los éxitos. El profesor no es alguien que solamente califica, sino que es alguien que se preocupa de que su alumno aprenda. Y lo que tiene que hacer es comprobar y ayudarle al alumno a que ese aprendizaje sea cada vez mejor. Por eso tiene que evaluar. Que evaluar no es únicamente calificar de manera cuantitativa, como si estuviéramos clasificando cosas. No, eso no es personalizar. Evaluamos porque queremos comprobar si realmente el aprendizaje se ha realizado y si podemos mejorar también a nivel de didáctica lo que estamos enseñando. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar en las tutorías? Pues mirar, quizás lo más importante. Tenemos que aprender a mirar. De manera presencial es fácil. Si nosotros conseguimos, y en el caso de la tutoría, si consideramos que es oportuno que ellos también conecten la cámara, tenemos que ser capaces de mirar y que ellos se sientan mirados. Tenemos que ser capaces de conocer. Ahora es más difícil conocer cómo están emocionalmente nuestros alumnos, porque quizás se pueden refugiar, ¿no?, en el anonimato, porque como no les vamos a ver, como no están al otro lado, como no sabemos, antes era más fácil, les vemos la cara, pero tenemos que buscar estrategias y maneras de comprobar si ellos realmente están bien emocionalmente. Y esto implica un diálogo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal están? ¿Cómo se han levantado? ¿Cómo están de ánimo? Hace 2 semanas hice un curso de educación emocional y el profesor, antes de comenzar cada uno de los talleres, que fueron 2 días, nos pedía que en un termómetro dijéramos cómo estábamos emocionalmente ese día, ¿no? Y uno tenía que poner, pues, bien, regular, muy bien, con una puntuación que iba de 0 a 10, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que tener nuestro pequeño termómetro para conocer si realmente ellos, cómo están ellos emocionalmente, ¿no? Ver si necesitan nuestra ayuda. En los niños más pequeños, de infantil o de primaria, como no van a poder tener contacto físico con el maestro, van a tener esta laguna o carencia afectiva que tenemos que ver cómo suplir y cómo ayudarles. Y esto, nuestras palabras también tienen que ser expresivas de tal manera que den calor. No tiene mucho sentido que ahora utilicemos el micrófono para abroncar o para enfadarnos o para enojarnos, ¿no? O que utilicemos un tono muy enojón, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de descubrir qué es lo que le preocupa, qué es lo que tiene en la cabeza. Cuando tengamos la oportunidad de hacer una tutoría a nivel personal, es decir, de tú a tú con alguno de nuestros estudiantes, tenemos que ser capaces de saber qué es lo que le preocupa y cómo le podemos ayudar. La paciencia es importante, saber esperar el mejor momento. No siempre hay que decir las cosas, sino hay que saber esperar cuando la persona tiene la madurez suficiente como para sacar adelante o ser capaz de hacer algo que nosotros consideramos que es fundamental. Y luego, nunca utilizar, y a nivel verbal es importante, nunca utilizar, cuando estamos utilizando la cámara, algo que sea negativo. Es que ustedes nunca hacen nada bien, ¿no? Ese comentario, si ya cuando estamos presencialmente es duro y se pierde la confianza o puede provocar la pérdida de confianza, ahora a nivel de cuando estamos interconectados, todavía es más importante que el refuerzo sea positivo. Yo quiero, imagínense ustedes que tenemos que tener una entrevista online con el estudiante y tenemos que planificar, evidentemente, qué quiero yo decirle y qué es lo que realmente necesita ese alumno en ese momento, ¿no? ¿Cuándo va a ser esa entrevista? ¿Qué temas podemos tratar? Luego hablaré un poco de algunas cuestiones más de carácter personal y del estudio, pero los 3 temas a nivel importante, sobre todo en los últimos cursos de primaria a partir de los 10 años y sobre todo en secundaria, son las relaciones interpersonales, cuestiones personales que a ellos les preocupan o que les inquieta y todo lo que tiene que ver con el estudio. Si tú, como tutor, consigues ser para él una referencia, te pedirá ayuda.
Y si alguien, estudiante, niño o niña, acude a ti para pedirte ayuda, eso ya es un paso fundamental que muestra y manifiesta que realmente puedes ayudarle. Eso implicará además que él se sienta único, es decir, que se sienta protagonista. Aquí lo importante es que hable él y que nosotros escuchemos. Por eso es importante también preguntar, ¿no? No se trata de que haya un monólogo, ¿no? Las clases a nivel de conexión, cuando estamos conectados, tienen que ser justo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Para que me entiendan. Esto se trata, yo estoy dando una clase magistral en la que únicamente hablo yo, pero eso a nivel de clase, cuando estamos en el salón, no tiene mucho sentido hacerlo de manera presencial y tampoco tiene sentido hacerlo de manera online. O sea, yo tengo que conseguir que haya una interrelación con los alumnos. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo vamos? ¿Les parece bien? ¿Seguimos? ¿Habéis entendido todo? O sea, hay que hacer una serie de preguntas para que a ellos se sientan interpelados y se sientan, venga, ¿por qué no respondes a esta pregunta, Juan? Ahora vamos a ver si entre Antonio y María son capaces de responder. Y luego, en la tutoría personalizada, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien de manera más personal, él es persona, tú eres persona, él tiene su intimidad, él tiene esas cosas como más íntimas que quizás no se las quiere contar a nadie y solamente te dejará entrar en esa intimidad si tú también la has dejado entrar en tu intimidad. Esto es importante, porque si no, no te va a entender como una persona que le puede ayudar. Mientras él no comprenda que tú tienes una intención clara de ayudarle, es complicado que abra su intimidad. Y mientras no abra su intimidad, pues podremos ayudarle algo de manera superficial, quizás en los estudios, quizás en un problema inmediato que tiene, pero realmente en las cuestiones más personales será complicado si él no nos da paso a esa intimidad. Cuando vosotros habéis conseguido dar paso a esa intimidad, es una maravilla, porque la huella que tú puedes imprimir en esa persona, te has convertido en ese momento en alguien importante para él. Por eso, en esta relación entre profesor y estudiante es necesario no quedarse solamente en los síntomas, pues le pasa esto, no estudia, está enfadado con sus compañeros, tiene una conducta disruptiva. Ahora, una de las cuestiones que se van a ahorrar es todas las conductas quizás disruptivas que había en el salón. Ahora, como los alumnos en clase, en principio, pues si les decimos, por ejemplo, que apaguen los micrófonos, como ahora están ustedes apagados, y solamente habla el profesor, pues es más sencillo, es más fácil, ¿no? Verán que lo que quizás antes requería muchísimo más tiempo para hacerlo, ahora se puede hacer mucho más rápido. Pero es importante, insisto, no quedarse en los síntomas, sino descubrir cuáles son las verdaderas intenciones que hay de fondo y por qué se hacen las cosas. Un aspecto importante, maravilloso. Yo tengo una experiencia muy positiva cuando estuve en una escuela de verano en México, en un valle que visitó después de un gran terremoto que hubo a las afueras del DF en México. Visitó el Papa Juan Pablo II y allí pidió a personas que hicieran algún tipo de iniciativa educativa para poder ayudar a aquellas personas de aquella zona. Entonces hubo un grupo de familias que pidieron o que realizaron una escuela. Y nosotros íbamos desde España, varias personas, desde Madrid y de Bilbao, allí a hacer una escuela de verano. Y teníamos la oportunidad de mostrar con alegría a esos alumnos lo bonito que era estudiar. Muchos de esos alumnos a los 14, 15 años dejaban de estudiar y se iban a trabajar o buscarse la vida, por decirlo de una manera, ¿no? No tenían muchos ideales, muy poquitos estudiaban la preparatoria y casi ninguno, el 1 o 2% iba a la universidad. Y teníamos la oportunidad de hablar con los papás y con las mamás de cada uno de los estudiantes que estaban allí. Teníamos en torno a 300, 400 personas. Y esa entrevista, a mí, algunas de esas entrevistas me marcaron. Y cada una de las entrevistas me ayudó muchísimo, porque
me escuchaban, yo era una persona joven, me tenía apenas 20 y pico años, y me escuchaban como si yo fuera una persona que realmente tenía la sabiduría suficiente como para enseñarle a ese papá y a esa mamá qué es lo que tenían que hacer. Ellos confiaban plenamente en mí, lo mismo que en el resto de mis compañeros, como si nosotros supiéramos realmente, ¿no? A su hijo le pasa lo mejor, o la mejor manera de ayudar a su hijo sería, y nos escuchaban. Entonces, tener ese don, tener esa oportunidad de explicarles a los papás y a las mamás cómo pueden ayudar a sus hijos, con humildad, porque no nos creíamos en posesión de la verdad, ¿no? Pero es muy importante que esas entrevistas hay que prepararlas muy bien, hay que tener muy claro qué se quiere decir. A mí me ayuda mucho conocer el temperamento de los alumnos, si es emotivo, si no es emotivo, si es activo, si no es activo. A nivel emocional, cuál es la huella de la reacción emocional que esos alumnos tenían. Y le explicabas, mira, su hijo pues es demasiado emotivo, se sulfura con mucha facilidad o tiene como cambios de carácter muy volubles porque parece que está muy contento en algunos momentos, en otros momentos tristes. Y siempre era muy importante quizás tratar de explicarles a los papás evidencias. Algunas son muy claras, que tienen que ver con todo el tema académico de la falta de tareas. Ahora hay otras evidencias que, como las clases van a ser virtuales, pues en la relación con sus compañeros pues no va a ser sencilla porque ya no hay esa relación realmente, ¿no? No es presencial, ¿no? Entonces, pero siempre es importante que en esas conversaciones con la familia expliquemos muy bien cuáles son las evidencias. ¿Por qué usted dice esto? ¿Por qué, maestro, por qué me dice esto? ¿En qué se basa para justificar eso? Esas evidencias que son síntomas al final, ¿qué es lo que le pasa? Nos tiene que llevar a encontrar y concretar el problema. Hay un problema de falta de autoestima, hay un problema de falta de aceptación personal, hay un problema de falta de habilidades sociales, hay un problema de fobia escolar, hay un problema de carencia de capacidades suficientes como para ser capaz de estudiar. Y a partir de detectar cuál es el problema, podemos marcar cuáles son los objetivos y, por tanto, hacer un plan de intervención. Ahora, como las clases serán online y las tutorías serán también online, los problemas van a ser distintos. Vamos a tener gente que nos vamos a tener que motivar de una manera distinta. Por eso creo que es bueno que en algunos momentos de la clase incluso algunos compañeros, algunos estudiantes conecten la cámara, por ejemplo, porque es que si no, si únicamente está conectada nuestra cámara, la sensación que quizás van a tener ustedes es de apatía y de soledad. Y es importante que les hagamos intervenir, ¿de acuerdo? Quizás incluso que ellos puedan expresar a nivel verbal, pero también es importante que les veamos la cara, ¿no? ¿Qué tipo de problemas nos podemos encontrar? Pues falta de ilusión quizás a la hora de hacer los deberes, ¿no? Sobre todo a nivel más niños más pequeños, que van a tener esa carencia afectiva, tenemos que hablar con las familias para que les puedan ayudar a suplir esa carencia afectiva que quizás puedan tener al no ver ni al tener el contacto visual, quizás sí, pero físico con los maestros no, y eso es importante ayudarles, ¿no? En este caso, para resolver los problemas, tenemos tanto la familia, o sea, hay tres agentes, la familia, la escuela, que son ustedes, los maestros, y luego el niño o la niña. Cada uno tiene su papel. Pero aquí lo importante es detectar cuál es el problema, para poder plantearnos unos objetivos claros que nos permitan intervenir con un plan de acción. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con alumnos, por ejemplo, que les va a costar hacer la tarea de la escuela? Tenemos que quizás de manera más creativa pensar otro tipo de tareas. Quizás hay que buscar tareas que sean también grupales, sobre todo en cursos de secundaria, que ellos puedan conectarse con el ordenador, con otros compañeros y que esas actividades grupales les ayude a seguir con las relaciones interpersonales, porque si no, como no hay contacto, todo el tema de las habilidades sociales pues se pueden ir perdiendo y es muy importante, ¿no?
¿Por qué he puesto esta foto? Porque quería expresar que cuando alguien como ustedes, maestro, consigue ayudar y resolver un problema, tanto a una familia que tiene un problema con su hijo, como a un niño o una niña que tiene un problema, éxito. A ver la evolución positiva, la huella que podemos dejar de manera personal en esas personas es muy importante. Esto se nota con los que ya tenemos una cierta edad, cuando tus estudiantes más jóvenes hace ya años, ¿no? Y ya tienen algunos cierta edad, están casados, tienen hijos y hay un encuentro con ellos, qué agradecidos están. ¿Sabe usted qué me ayudó? ¿No sabe usted cuánto me ayudó aquello o cómo me ayudó cuando usted me dijo? Y esto es muy interesante porque te sientes responsable, y es normal, de, aunque sea poquita cosa, pero ese pequeño granito de arena a ellos les va a ayudar, ¿no? Muy bien. Estamos delante de la cámara. Y tenemos que, antes lo decía, motivar de manera distinta. Tenemos que utilizar estrategias diferentes, tanto en la tutoría como en esas clases que ustedes van a dar. Entonces, la entrada es muy importante. No pasa nada porque dediquen un tiempo a la entrada, es decir, a que sea muy positiva, a entablar esa conversación, a que incluso se vean las cámaras, a que incluso les puedan decir, a ver, cuando hablen con ellos uno a uno y digan su nombre, por ejemplo, pedirle, pues, conecta la cámara, Juan. Dinos qué tal estás. Pues muy bien, me he levantado esta mañana con muchas ganas de asistir a la clase. Perfecto. Venga, Antonio, conecta tu cámara. Dinos algo. Uno puede pensar que esos 3-4 minutos que pueda dedicar a hacer eso durante el inicio de la clase puede ser, bueno, hemos perdido 3 minutos. Hemos dedicado a esto. Probablemente sea lo mejor, porque lo que están haciendo ustedes es animarles, es sostenerles, es motivarles, es decirles, lo que vamos a hacer a continuación es importante. Están estableciendo una relación personal con ellos y en ese momento, con esa actitud y con ese ejercicio tan sencillo, a ellos les va a ayudar, porque además les vamos a dar la palabra. Entonces se van a sentir queridos. Es muy importante también que delante de la cámara, fíjense que yo estoy haciendo cosas que quizás de manera presencial no haría. Saben ustedes que los maestros muchas veces somos un poco teatreros, en el sentido que tenemos que estamos mirados por cantidad de ojos que nos miran y que nos están evaluando constantemente, ¿no? Que quizás cuando uno está de manera presencial no es tan necesario tener que gesticular tanto ni expresarse tanto, pero cuando estamos delante de la cámara la comunicación no verbal es muy importante. Es muy importante la conexión, el contacto visual, es muy importante los silencios, sobre todo quizás en cursos de secundaria que van a entender mejor los silencios, ¿no? Es muy importante las preguntas, que no son preguntas retóricas, sino que son preguntas que a ellos les pueden ayudar a reflexionar. Pero hay que ser muy expresivos, hay que cambiar de registro cada 2 minutos. Voy a hacer una pregunta, por favor. Atentos, ¿eh? Esta pregunta además va a ser muy importante porque puede caer en el examen. O fijaos que esta pregunta que voy a hacer, que les va a ayudar a ustedes a comprender bien, o me gustaría hacer una pregunta, o ¿nunca os ha pasado? O sea, tenemos que utilizar también la imaginación, trasladarles a ellos con la imaginación, que situaciones concretas, historias. Quizás en una clase presencial eso puede ser como una interrupción, ¿no? Aquí hay que estar constantemente interrumpiendo, o sea, cambiando de registro, porque tenemos que conseguir captar su atención, ¿no? ¿De acuerdo? Y una de la manera más fácil es interactuar con preguntas, ¿no? También todo lo que tiene que ver la comunicación verbal con el uso de palabras animantes, ¿no? Eso es importante, porque es que si no, a veces es importante que las palabras que utilicemos sean animantes y que sirvan y que les ayuden a ellos. Hay una cuestión que a mí me parece fundamental. Ahora vamos a tratar 2 cuestiones más a nivel personal,
que son fundamentales, que es una de ellas como mejora la autoestima, que es una responsabilidad de cada uno de los docentes. Yo siempre digo que el profesor de matemáticas es tan importante como el profesor de lengua y tan importante como el profesor tutor, excepto que el tutor trata de unos temas más específicos, pero es importante que todos veamos. ¿Cómo sé yo que alguien está sufriendo baja autoestima cuando no le estoy viendo la cara? Pues tendré que ver cómo está él de emotividad, si participa o no participa en la clase, cómo se expresa. Nosotros en las clases, los alumnos son universitarios, son gente ya de avanzada edad, tienen un chat donde ellos pueden hacer preguntas, donde ellos pueden, hay que buscar maneras que ellos conseguir comprender cómo están ellos emocionalmente, ¿no? Y a nivel de comportamiento tenemos que ayudarles a superar esas dificultades con optimismo, hacerles reflexionar antes de actuar. O sea, los contenidos de las clases de tutoría durante este año, que va a ser un año virtual, hay que pensarlos muy bien. Tienen que ser muy frescos, tienen que ser muy rápidos, tienen que ser muy ágiles, tienen que ser historias, tienen que ser cosas que les ayuden a reflexionar. Tenemos que darles preguntas, tenemos que situarles con la realidad en la que ellos están viviendo, ¿no? Cómo actuaríamos en este caso, ¿no? Y luego es muy importante, a nivel de autoestima, la cuestión personal, que se acepten. ¿Eso qué significa? Pues que tienes que aceptar las características y las cualidades que has recibido, o sea, quién eres tú realmente. Eso es fundamental. Hay una cosa que a mí me parece básica, que es aprender a agradecer lo recibido. Y por eso a veces es bueno que, por ejemplo, el final de la clase, pues tenemos que conseguir que en el final de la clase o el final de la tutoría también ellos puedan expresar gracias, bien, porque eso es fundamental, ¿vale? Dar sentido a lo que hacemos. ¿Esto qué significa? Que uno puede pensar que ha perdido un año porque no los voy a ver a mis alumnos. O uno puede pensar que es más complicado establecer esa relación personal. Bueno, tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles. Pensar en que lo bueno recibes para compartirlo. ¿Cómo enseñar a integrar las emociones? Y voy terminando. Pues actuar siempre para seguir el sentido de la vida personal y buscar siempre la felicidad. También durante este año, aunque no les veamos, tenemos que enseñarles a que se hagan dos preguntas básicas fundamentales, que es ¿por qué hacer las cosas? Es decir, ¿cuál es la relación de lo que estás haciendo con tu sentido personal y si eso que estás haciendo te va a ayudar realmente a sentirte y a ser más feliz? El tutor tiene que convertirse en un auténtico guía de la vida de cada una de las personas que están a su cargo en ese salón. Para eso hay como 4 pautas básicas. Escuchar, enseñarles a escuchar, a que ellos aprendan a escuchar su corazón. ¿Eso qué significa? Que sepan cómo están cada día a nivel anímico, emocionalmente. Pues hoy estoy cansado y no estoy cansado. Es más fácil los de secundaria porque van a entenderlo mejor. Que sepan preguntarse y oír. Es decir, ¿es prudente hacer esto o no es prudente? Y lo mismo con la voluntad, ¿no? Enseñarles a que, como han cambiado las circunstancias, también ellos tienen que ser fuertes y tienen que ser capaces de aquello que se han propuesto hacerlo, que lo hagan, que cumplan su palabra. Vamos, en el fondo, a enseñarles y ayudarles a integrar tanto las emociones como están cada día emocionalmente con los pensamientos, como con los actos en lo que ellos y en lo que llamamos la persona, que es el acto de ser personal. Un aspecto fundamental, y perdóname que dedique uno o dos... Sí, Josu, una pregunta. dime. Hay dos personas que han levantado la mano y no sé si antes de pasar a este tema te pueden hacer un par de preguntas, Sí, claro. parece. Muy bien. Ahí yo veo una profesora que le han dado la posibilidad de hacer la pregunta. Creo que se llama Romero Venus. Pues, ¿podrías? O Ada Rodríguez.
Vamos a ver si Si se conectan, sí. les han dado la posibilidad, pero no sé si... Otra profesora, Lady, les han dado la posibilidad de hacer la pregunta con el micrófono. No sé si están por ahí. Si pueden ver en su pantalla que tienen el micro activado. No aparece aquí activado el micro, a ver si se lo activa. Sí, les han activado, pero no ¿Ah, sí? sé. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, por el chat ha habido 2 preguntas, yo me lanzo con Venga, una muy y bien. luego te quedan unos minutos, pero está muy bien porque estamos siguiendo ¿cómo se llama? La secuencia de todo y es súper bueno y nos ayuda un montón. Pero alguna profesora ha preguntado por el chat, ¿qué hacer cuando los padres no responden bien ante tus intenciones, tu forma de llevar una tutoría? Cuando te encuentras papás, no sé, acá hablamos de conflictivos, ¿no? Ahí O hay- demasiado demandantes, que nunca se satisfacen. Aquí una de las cosas que puede pasar es que, quizás más que en España, es que los padres como que se pasan de delegar, ¿no? O sea, tú, tutor, solucioname los problemas. No sé si nos puedes decir algo sobre este Sí, tema. hay una tarea previa que es muy importante que el tutor haga. Cuando una persona demanda la responsabilidad de la solución de un problema, que el problema es también del ámbito familiar, esa persona, papá o mamá, probablemente tenga un problema suyo personal, de aceptación personal. Es decir, que no se acepta a sí mismo en el sentido de que no ha reconocido sus cualidades que tiene como positivas, que no se acepta cuando fracasa él, entonces no quiere que su hijo fracase y entonces de esa manera proyecta esa sensación en su hijo y quiere tener todo absolutamente controlado, ¿no? Es fundamental que conseguir que entre todos, o sea, que veamos que el problema es no solamente en la escuela, sino es un problema de los papás y de las mamás. Ese es un arte, al final es un arte, conseguir que el maestro le diga a los papás, estamos en el mismo equipo, aquí hay que solucionar esto, pero no solamente yo. Hay una parte que yo la puedo solucionar en la escuela este año, ahora ya es más complicado hacerla en la escuela, sino porque tenemos las herramientas virtuales, pero si no conseguimos que ellos se sientan como un equipo, es muy complicado. Josu, No, por ahí hay mm, preguntas interesantes. Gracias por lo que nos acabas de decir. Una muy bien. profesora dice, ¿a qué te refieres cuando dices cambiar de registro cada 3 minutos? Cambiar el registro es hacer una pregunta, por ejemplo, ¿no? O voy a contar una cosa que creo que a ustedes les va a servir. O ¿por qué no pones un ejemplo para que se entienda mejor? O fijaos, por ejemplo, es bueno que las diapositivas, uno cuando está utilizando diapositivas, ahora ustedes van a tener que utilizar quizás más diapositivas para las clases, pues que la diapositiva no esté más de 1 minuto, 2 minutos. O sea, y que luego la diapositiva tiene que ser muy clara, como esta, con muy poco texto, pero tiene que ayudarles a ellos a visualizar bien las cosas. Cambiar el registro es hacer algo distinto. Muy bien. Ya, no te hago más preguntas que están ahí, pero para que puedas terminar Vale. tu Termino porque me quedan esta diapositiva y otra que quiero trabajar la ya cuestión maravilloso. del estudio, porque me parece que es muy importante eh, que ahora, durante este año, que nosotros no les vamos a ver estudiar, porque a veces en el salón se les puede ver estudiar, no, tenemos que intentar ayudarles de la mejor manera posible, tutorizando también el estudio. Me parece que a la hora de enseñar a estudiar hay 4 cuestiones básicas. Yo tuve la suerte de hacer varios cursos de técnicas de estudio. Aquí se llamaban antiguamente técnicas de estudio, que es las 4 capacidades básicas y fundamentales es, primero, capacidad de análisis, es decir, que sean capaces de sacar de un texto las ideas principales y las ideas secundarias. Tenemos que ser capaces de hacerlo también con las herramientas online, es decir, que alguien lea, por ejemplo, el texto en voz alta, que alguien con el micrófono alumno pueda decir cuál es la idea principal del texto, cuáles son las ideas secundarias. La capacidad de síntesis significa sintetizar
las ideas importantes y las secundarias, clasificándolas, sabiendo cuáles son las importantes y cuáles son las secundarias, y cuáles de las secundarias están relacionadas con las que son primarias o principales. Ayudarles a memorizar. Vamos a hacer ejercicios de memorización también, para que sean capaces de relacionar ideas, y que luego, a ver qué tipo de ejercicios podemos hacer. Quizás tenemos que utilizar más ejercicios de técnicas orales para que ellos sean capaces de expresar. Una de las cuestiones que podemos trabajar durante este año es toda la cuestión verbal, que me parece que es muy importante. Cuando alguien es capaz de explicar verbalmente algo, es que lo conoce mucho mejor que cuando lo pone por escrito. Por eso a la hora de enseñar a estudiar, tenemos que tener muy claro, pues, y este año es fundamental, ¿eh? ¿Cuál es la motivación que ellos tienen a la hora de estudiar? Quizás tenemos que trabajar con ellos si tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de estudiar, qué fuerza de voluntad, cuál es su horario, porque tienen que tener un horario. ¿Cuál es ahora el lugar de estudio? Antes ellos estaban en el salón de la escuela y luego iban a su casa a estudiar. Ahora, probablemente en el mismo sitio donde van a estar asistiendo a las clases online, van a estudiar. Entonces eso hay que ayudarles a ellos y pedirles a su familia, al papá y a la mamá, que les ayuden, porque hay que gestionar eso. A los niños pequeños quizás no es fácil que estén tanto tiempo en el mismo sitio, ¿no? ¿Cuáles son las asignaturas que empiezan a estudiar primero? Porque eso te dice claramente si empieza a estudiar por las difíciles o empieza a estudiar por las fáciles, por qué hace cuando algo no le sale bien, lo deja o lo vuelve a intentar, te dice muchas cosas sobre su fuerza de voluntad. Los alumnos de secundaria hay que preguntarles y hay que enseñarles si saben realizar esquemas, y es algo que tenemos que enseñarles. Quizás este año es más complicado enseñarles los esquemas, ¿no? Pero quizás les podemos aportar nosotros esquemas para que ellos vean cómo se hacen y ejemplos de esquemas, porque es fundamental que utilicen los esquemas, sobre todo para esto. El esquema en el fondo es intentar relacionar las ideas poniendo las ideas principales y las secundarias que están relacionadas, que facilita el que pueda ser memorizado algo de manera más visual y pueda ser recordado. Y cuando uno lo recuerda aquí a nivel de memoria, luego es más fácil que lo pueda expresar, tanto por escrito como verbalmente. Y termino ya, para que me puedan hacer más preguntas. A veces necesitamos que alguien nos diga que lo estás haciendo bien. Ya te lo dije. Ahora créelo y siga así. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Josú. Mira, todavía unos minutitos más te podemos hacer algunas preguntas porque ahí he visto que hay lluvia de preguntas, Muy bien. pero hay varias que tienen que ver con los papás. O sea, por ejemplo, hay una profesora que ha preguntado, ¿no? ¿Qué hago cuando yo estoy en mi aula, que es la casa, ¿no? En mi plataforma, y la mamá dice, pues, no sé, hay mucha bulla, bajen el volumen, no sé qué, no sé cuántos. ¿O qué hago cuando hacemos preguntas a los alumnos y los alumnos no dan respuesta? O mejor dicho, la mamá interviene para que responda tal o cual cosa. O sea, intervienen directamente. O qué hacer cuando los padres tienen un comportamiento en el que no entienden que haya espacios para tutoría. O sea, en realidad hay unas cuantas preguntas que tienen que ver con padres de familia. Entonces, no sé si nos puedes dar un poquito, así brevemente, experiencia en lo que son medios grupales, o sea, que muchas veces puede ser bueno trabajar con los padres un poquito este tema de cómo hay que manejar la enseñanza virtual, y lo que son medios personales, cómo manejar una tutoría con los papás, en qué momentos, esto. Sí, vamos a algunas ideas que yo pueda ayudar. Creo que, dadas las circunstancias de este año, es necesario, o bien a través de la dirección del colegio o a nivel del tutor del aula, tener una reunión con los papás y explicar cómo se van a dar las clases y qué significa una clase grupal. Eso, pues desde el punto de vista de cómo se va a interactuar con los alumnos, cómo tienen que conectar ellos el micrófono para hablar, cuándo les vamos a dar permiso para hablar, que son ellos, los niños o las niñas, es decir, el estudiante, no los papás ni las mamás que tienen que contestar, que lo que queremos es que es tener la oportunidad de que en este año tiene que quedar más claro todavía que el protagonista es el niño. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que tiene que contestar es el niño, no el papá o la mamá.
pero yo creo que hay que pensar y coordinar entre todos los maestros que dan clases en un salón, en alguno de los grados, qué herramientas se van a utilizar, que en este caso son las online, pero sobre todo cómo se va a dirigir la clase. Eso implica también asimismo que tengamos claro cómo vamos a distribuir la clase. Quizás en una clase presencial de 60 minutos podíamos hacer 3, 4 actividades, cada una de ellas nos podía llevar 15 minutos. Ahora hay que hacer más actividades. Como decía antes, el cambio de registro va a implicar que tiene que ser más activo. Hay que conseguir generar una motivación diferente, ¿no? Y luego, a nivel personal, pues tenemos que ver también y tener muy claro qué tipo de tareas queremos que hagan los chicos y las chicas. Quizás se pueden hacer tareas y se van a poder hacer tareas cada uno en su casa durante la hora de clase. Es bueno que veamos luego qué feedback queremos que ellos aporten. Podemos hacer tareas en el salón de manera virtual conjuntas por grupos, o podemos hacer actividades que sean individuales, que sean rápidas, una pregunta, dejarles un minuto que contesten y que luego alguien diga cuál ha sido su respuesta. Y esto implica que cuando veamos que no está respondiendo a alguien bien, no solamente por el manejo, que puede ser a veces por dificultad de manejo tecnológico, sino cuando vemos que está más retrasado, que no está aportando, que no acaba de hacer las tareas, pues tenemos que hablar con los papás. O sea, esto es igual. O sea, cuando detectamos que hay un cierto problema o algo que... Cuando es esto que los educadores tenéis, ¿no? Que os dais cuenta claramente de cuando alguien necesita ayuda, pues eso tenemos que rápidamente hablar con el papá o con la mamá para ayudarles. No pensemos que como estamos de manera virtual, pues ya no es necesario hablar con los papás, con las mamás. Sí es necesario, probablemente más. Muchas gracias, Josú. Le hemos dado el micrófono a alguien que decía, no lo podíamos identificar. No sé, el profesor, si desea hacer su pregunta, es el momento. A alguien que ha levantado la mano le hemos dado el micrófono y dice usuario de Zoom. Se le está permitiendo hablar, profesor. No sé si sabe que tiene conectado. Leandro Huanca, ingeniero Leandro, le vamos a dar para hablar. A ver, José, ¿me ayudas? Ingeniero Leandro Huanca, ya dice, se le permite hablar. Su micrófono, todo, profesores, actívenlos. Nada. Leandro Huanca, ya le hemos dado micrófono, Leandro, pero tiene que Ya, activarlo. ya, ok. Muy buenas noches. Quería Bueno, yo consultarle al expositor qué actitud debe tomar el profesor cuando convoca a una reunión de tutoría y el alumno no se comunica, solamente se comunica por decir un 20%. ¿Cómo podría actuar en una siguiente invitación? ¿Te refieres a que no contesta? Sí. A una reunión para a un reforzamiento de una clase. Pues hay que hablar con él. Es que aquí sí que es necesaria la tutoría personal, es decir, hay algo que le está dificultando asistir, algo que no acaba de convencerle, algo que dice, pues no me interesa o creo que no me va a aportar lo que realmente necesito. Entonces tenemos que conseguir esa conversación con el personal. Ahí es donde tenemos que realmente ayudarle para que hacerle fuerte a él y que comprenda la necesidad de esa clase. Podemos también apoyarnos en otros compañeros que sí que han asistido a ese reforzamiento o que sí que ven que es necesario asistir a ese reforzamiento para que él asista también, ¿no? Aquí nos va a costar más todo el tema de la motivación, ¿eh? Exacto, justo. ¿Qué haría yo para motivar un poco más? Hay que ser más expresivo, hay que tocar, por decirlo de una manera, la fibra de ese alumno, en el sentido de que él se sienta escuchado, se sienta comprendido, y esto ahora sí que es más necesario, ¿no? Habría que citarle a él de manera personal. O sea, nosotros, por ejemplo, en la universidad hacemos muchas cosas de
sobre todo a nivel de trabajos, cuando uno tiene alguna necesidad, pues conectamos como estamos aquí ahora, ¿no? El estudiante pone la cámara, entonces hay una conversación. Esto se puede hacer con alumnos de secundaria, que es más sencillo. Necesitamos ahora, quizás más que nunca, esa ayuda personalizada, individualizada de conexión y conectarte con él. Y ¿qué te pasa? Muchas gracias, Josué. Muy bien. Gracias, Alejandro. Usuario de Zoom, ¿quién eres? Tienes posibilidad de participar al usuario de Zoom. Y bueno, algunas preguntitas más entonces. ¿Cómo motivar la autoestima del estudiante si en casa al contestar es tímido? Si es tímido en casa, es tímido también en el salón. Esto, la timidez, uno la lleva consigo allá donde va. Entonces, tenemos que darle seguridad. O sea, yo creo que es muy importante a nivel de uso de tecnología y herramientas tecnológicas, darle seguridad. Tenemos que pensar actividades en las que el alumno pueda triunfar, en las que el alumno las pueda hacer bien, en preguntarles a ver quién lo ha hecho bien, entonces que levante la mano y que conteste. Si vemos que algún alumno habitualmente no toma la palabra porque tiene miedo y porque piensa que no, pues igual lo que hay que hacer es hablar con él a solas y decirle, ¿te parece bien que el próximo día en clase te pregunte a ti para que puedas responder de manera personal y que puedas a tus compañeros decirles cómo hemos hecho el ejercicio? O sea, yo creo que aquí sí que es bueno tener pequeñas conexiones personales con los alumnos para entablar con ellos objetivos, ¿no? Muchas gracias, Josu. Yo creo que, bueno, hay más, pero yo creo que es la hora y para ti es una super. Entonces queremos agradecerte mucho esta clase. Quizás podemos darle forma en otro momento de conversatorio, pero realmente los tutores sí queremos llenarnos de estrategias, de sentido, de cómo poder llegar a nuestros estudiantes y a las familias, y nos has dado muchas pistas muy valiosas. Además, por la experiencia que tienes desde tu puesto, ¿no? Desde tu puesto de trabajo. Te lo agradecemos muchísimo y nada, yo creo que próximamente podría venir una segunda parte. Podemos dar un mejor horario, déjame que lo pensemos. Muy Ahí bien. están pidiendo de ti y te están agradeciendo por todo lo que has compartido con nosotros en esta clase. Muy Muchas bien. gracias y nos despedimos y les vamos a poner ahora este cuestionario para que nos ayuden. Muchas gracias por todos sus consejos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío, por la invitación y muchas gracias a todos los que habéis asistido, que espero que os haya servido y encantado de estar con vosotros, y si hay otra oportunidad en el futuro, pues allí estaremos, sea la hora que sea. Yo también quiero agradecer a la editorial SM que ha hecho posible también esta Open Class. Ha sido quien ha tenido la iniciativa, quien nos ha invitado. Entonces, muchas gracias a esta maravillosa editorial que está pendiente tanto de sus profesores. Muy bien, Josu, nos despedimos. Gracias. Pues mil gracias a todos. Chao. Hasta luego.